días. Agradecemos a la parte especial, una melodía bastante reflexiva, ¿cierto? La nueva Canaán nos espera. Es una promesa que todos esperamos y trabajamos por ello para no solamente ir nosotros, sino nuestros familiares, amigos, vecinos, ¿cierto? El Señor les bendiga en esta mañana, hermanos queridos. Ahora nos corresponde abrir la palabra y poder escuchar la voz de Dios a través de su inspiración, todo lo que fue escrito para nuestro beneficio. Vamos a tratar de sacar un mensaje bíblico lo que respecta a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que es un privilegio para mí estar con ustedes en esta mañana, hermanos, y un gusto también verlos aquí, a mis hermanos que a través de los años los he venido conociendo y también se va generando lazos de amistad y de amor. Así que, mis hermanos, vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La obra del Espíritu Santo, por eso cantamos en el himno inicial, que fue la canción del Espíritu, ¿cierto? Y aquel himno decía, oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, ¿cierto? Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale todo lo que te pida, lo que Él te pide, ¿cierto? Y su espíritu tendrás. El Señor quiere que le entreguemos todo. De esta forma tendremos su espíritu. Y sobre ti, vida nueva te dará. Eso dice el himno. Ese himno es un himno que recuerdo mucho desde hace muchos años, desde cuando era prácticamente un niño. Y me gustaba mucho escuchar ese himno, así que decidí colocarlo como el himno inicial, que habla acerca de la influencia tan suave, tan benéfica del Espíritu Santo. Así que voy a guiarme por unas diapositivas que preparé para ustedes, hermanos, para que hablemos sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Si bien es cierto que el Espíritu Santo hace una obra importante en nuestra vida porque nos convence de pecado, de justicia y de juicio, lo podremos entristecer. Y de eso vamos a hablar, a tal punto que podemos cometer el pecado imperdonable. ¿Cierto? ¿Han escuchado lo que leyó el hermano Samuel cuando tuvo la lectura? Aquel pecado del cual no hay algo que hacer ya porque ya es una decisión que el ser humano toma. Con la razón y con el corazón decide rechazar el mensaje de amor que el Señor nos entrega, ¿cierto? Y de ese pecado ya no hay nada que hacer. De eso vamos a hablar en esta mañana. Así que vamos a hablar del Espíritu Santo inicialmente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Así que los que están allí a los controles, si me pueden permitir compartir pantalla, le agradecería. Muchas gracias, ya estoy viendo que se puede acá. Ustedes me confirman si se puede ver. Sí, ya estamos viendo. También. Ya. Allí dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, gracias hermano Rodrigo por anunciarme que todo anda bien. Vamos a hacer una oración cortita. Señor, abrimos tu palabra y queremos que tu Espíritu Santo nos hable, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno. Entonces, para hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, yo quiero que primero hablemos del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cierto? Y hablando de este tema de quién es el Espíritu Santo, en los últimos años, bueno, yo digo que en los últimos años, pero verdad hay una polémica que viene de siglos atrás, de si realmente el Espíritu Santo hace parte de la deidad o no, si se puede considerar como Dios. Y es algo que se ha resuelto en diversas edades, generaciones, siglos, se ha resuelto el tema, pero nuevamente vuelve a aparecer el tema, si realmente es Dios, si es una persona, si no es una persona. Bueno, es un tema que daría para otra predicación, pero quiero sacar algunos apartados específicos nomás para identificar quién es el Espíritu Santo, sin entrar en detalle porque es un tema amplio. Pero para esto vamos a tener que primero decir que cuando uno constriñe el Espíritu Santo, ¿cierto? Y comete ese pecado contra el Espíritu Santo, lo hace uno desde el corazón. Y el que endurece el corazón es el ser humano y no Dios. Primero quiero que dejemos sentado ese principio, que el que endurece el corazón es el ser humano y no Dios. Deseada toda la gente nos confirma con este párrafo. Dice, más no es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Hasta enfáticamente estamos declarando de que no es el Dios
Santo, sino nosotros endurecemos nuestros corazones. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Mire, esto es importante, hermanos. Es algo que el pecado contra el Espíritu Santo no es de un momento a otro, no es instantáneo, es un proceso gradual. Y quiero que nos quede este principio bien claro. Es un tema que va en un proceso que puede demorar mucho tiempo, porque es un proceso largo, imperceptible para que sea un engaño, porque el enemigo siempre trabaja de esta forma, con el engaño, ¿cierto? Sigo leyendo, viene la luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Entonces dice allí, así aumentan las tinieblas hasta que anochece en el alma. Aumentan las tinieblas. Juan, el apóstol Juan, habla en sus 3 cartas, ¿cierto? Primera, segunda y tercera de Juan, sobre todo en la primera, que es la más larga. Él menciona allí que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y aquí dice la última parte del párrafo, que así aumenta las tinieblas hasta que anochece en el alma. Y cuando aumentan las tinieblas, aborrecemos al prójimo. Y yo quiero que este tema, yo sé que es un tema amplio, pero lo quiero conectar con el amor al prójimo. Y si esto se llega a feliz término, me doy por bien servido. De que entendamos de que el rechazamiento al Espíritu Santo está sumamente ligado al aborrecer al prójimo. Y cuando aborrecemos al prójimo y no amamos al prójimo, estamos en tinieblas, ¿cierto? Algunos frutos del pecado imperdonable, ¿cierto? Quiero que miremos las consecuencias y lo que es evidente cuando hemos cometido el pecado imperdonable. Dice allí, por un tiempo las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios, pero cuando se presentan circunstancias que han de desarrollar el carácter y manifestar qué clase de espíritu las posee, se descubrirá que están en el terreno del enemigo, bajo su negro estandarte. Entonces, cuando se presentan circunstancias que muestran qué es lo que hay en el corazón, se evidencia el fruto, ¿cierto? El fruto o del espíritu o el fruto de que hemos sido guiados por Satanás directamente. Nos hemos dejado engañar y que hemos cometido ese pecado imperdonable. Y yo me quiero referir a un caso puntual. Ustedes se acuerdan de Esteban, ¿cierto? Aquel diácono que fue apedreado. Yo quiero que vayamos allá a la escritura, al libro de Hechos, capítulo 6. Esteban, y para decir lo que Esteban dijo, fue porque el Espíritu Santo se lo reveló, ¿cierto? De que estaban cometiendo o estaban en ese terreno de cometer el pecado imperdonable, pero incluso ahí en ese momento, viendo esas evidencias que está mencionando en este texto, viendo las evidencias del fruto de ser guiado por Satanás, aún así, él ora por las personas que lo estaban apedreando, porque era evidente que ellos estaban siendo guiados por el espíritu de Satanás, ¿cierto? Pero él en su corazón pensaba, tienen oportunidad de salvación. Aún así que yo estoy viendo frutos de que están siendo guiados por el enemigo, yo quiero orar por ellos para que sean convencidos de pecado. ¿Y qué hizo él? Oró. Yo me imagino los que estaban allí expectantes, diciendo, Esteban, no les tengas en cuenta este pecado. O sea, los estaba perdonando. O sea, estaba dándoles otra oportunidad para que recibieran y alcanzaran salvación. Y es un ejemplo a seguir, el del ejemplo de Esteban. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 6. Como ustedes conocen la historia, no sé, me quiero referir a los versículos claves. Cuando él termina el discurso que da, el versículo, ya les digo, capítulo 6, capítulo 7, perdón, Hechos capítulo 7. Dice allí, terminando su discurso en el versículo número 51. ¿Se acuerda que hablamos que el que endurece el corazón no es Dios, sino el hombre? Cuando se comete el pecado imperdonable, hermanos, el corazón se endurece. Y esto lo identificó Esteban, que había un corazón endurecido. Versículo 51 dice, duros de cerviz.
como vuestros padres, así también vosotros. Pero él les dice esto no con el objetivo de juzgarlos y de hacerles o de sentenciarlos, sino los que les quería abrir los ojos para que despertaran. ¿Cierto? Sigo leyendo. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Y cuando oyeron estas cosas, mire lo que pasó. ¿Se acuerdan? Por eso quiero que revisen ahí lo que está en pantalla. Allí dice que cuando se presenta un acontecimiento, ¿cierto? Para manifestar qué hay en el corazón, o se manifiesta la ira, o se manifiesta el perdón, la benevolencia, ¿cierto? ¿Y qué pasa allí? Versículo 54. Y cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron sus corazones, mire. Les apareció qué había en el corazón de estas personas. Dice, se enfurecieron los corazones. ¿Y quiénes eran ellos? Religiosos, ¿cierto? Como dice el texto ahí, pueden aparentar ser hijos de Dios. Eran religiosos los que estaban allí. ¿Y qué sucedió con ellos cuando estaba Esteban dando este discurso? Dice, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban mostrando lo que había dentro de su corazón. Mas él, hablando de Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué sucedió allí? Mire, dando grandes voces y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. O sea, los frutos son bien específicos allí de estas personas, de estos religiosos. Versículo 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose, mire, esto fue un acontecimiento público para los que estaban allí. Y arrodillándose clamó a gran voz, mire, esto fue una voz que yo pienso que todos los que estaban ahí escucharon, porque dice clamó a gran voz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta oración fue respondida por lo menos en una persona, que es Pablo, ¿cierto? Ustedes saben que Pablo se convirtió. Entonces, hermanos, en aquel que, como Esteban, estaba evidenciando que estaban siendo guiados por el espíritu de Satanás, aún así hay oportunidad. Y Esteban lo sabía y por eso oró. Y uno de estos fue Pablo, ¿cierto? Avancemos. Aquí no alcanzo a ver el título ahí, porque el menú que tengo arriba no me deja ver. Dice hecho. ¿Me ayuda, hermano Rodrigo? ¿Hecho qué? Hechos, no palabras. Ah, hechos, no palabras. Ya. Que el menú de arriba no me deja ver el título. Ya. Esto está haciendo alusión, hermanos, a la parábola. Yo creo que veamos a la parábola. Ustedes la conocen, la parábola de aquel padre de familia que mandó a un hijo, a los dos hijos, ¿cierto? Uno hizo lo que tenía que hacer. Uno dijo que iba a hacer la obra y iba a ir a la viña a trabajar, pero al final no fue. Y otro que dijo que no iba, ese sí fue. Y en ese contexto, yo quiero que leamos la parábola mejor para los que no la conocen. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Y los versículos números 23 al 32. Voy a leer y ustedes me siguen allí. Y cuando vino al templo, mientras enseñaba, vinieron los principales de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os preguntaré una cosa, la cual, si me respondiereis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces hablaron entre sí diciendo, si dijéramos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no lo sabemos. Y él les dijo, tampoco yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces ahora viene la parábola. Esto lo leo para que tengan el contexto, ¿no? Ahora viene la parábola importante. Dice, ¿más qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, ¿cierto?
Y llegando el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y vino el segundo y le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, yo, Señor, voy. Y finalmente, ¿qué dice? No fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le dijeron, el primero. Jesús le dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero a los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Voy a dejar hasta ahí. Entonces, aquí está diciendo Jesús que aquellos que eran despreciados de la sociedad, ¿cierto? Ellos iban delante de ellos, de aquellos religiosos, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, miremos el comentario que hay en Palabras de Vida del Gran Maestro, un gran libro, se lo recomiendo, donde está exponiendo allí, explicando cada una de las parábolas de Jesús. Y en ese contexto dice allí, las personas representadas por el primer hijo, que rehusó obedecer, no merecen alabanza por tal actitud. Su franqueza no debe ser considerada como una virtud. Santificada por la verdad y la santidad, ella los haría intrépidos testigos de Cristo. O sea, esa franqueza, es cierto decir, sabe que yo no voy. Pero ¿qué pasa con eso? Y sigo leyendo. Pero usada como lo es por el pecador, es insultante y desafiante y se aproxima a blasfemia. Acordémonos que el tema de hoy es la blasfemia contra el Espíritu. Entonces vamos encontrando detalles de este pecado, hermano. Cuando rehusamos hacer la voluntad del Señor, se aproxima a blasfemia. ¿Por qué se aproxima a blasfemia? Porque empiezo en ese camino. Soy convencido del Espíritu Santo porque Él habla al corazón. Cuando soy convencido por el Espíritu Santo a hacer algo por el Señor, yo me imagino, por ejemplo, cada llamado que se hace en una predicación. Alguien que está allí entre el sí y el no para aceptar el llamado de entregarse y bautizarse. Yo me pongo en este lugar de estas personas que están ahí en esa lucha, ¿cierto? Porque el Señor le está llamando y a nosotros que ya hemos sido bautizados, el Señor nos manda a hacer algo, como a Jonás, ¿no? Ve y predica allí. De repente cuando nosotros decidimos no ir en algún sentido para hacer la voluntad del Señor, ojo, hermanos, porque cuando decimos algo, ¿cierto? Con nuestro consentimiento de no hacer la voluntad del Señor, nos aproximamos a la blasfemia, ¿cierto? Porque podemos desoír la voz del Espíritu Santo. Sigo leyendo. Cuando las exhortaciones del Espíritu Santo llegan al corazón, nuestra única seguridad reside en responder a ellas sin demora. Cuando llega el llamamiento, ve hoy a trabajar en mi viña, no rechacéis la invitación. Y por eso subrayo ahí la parte final, dice, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Y ahí lo subrayo también porque el que endurece el corazón es el mismo ser humano. Ahí lo dice la Escritura, ¿no? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No es Dios, somos nosotros. Es peligroso demorar la obediencia. Quizás no digamos otra vez la invitación. Qué terrible declaración, ¿no? Que nos pone alerta. Lobos entre el rebaño. Pablo, antes de partir, antes de morir, dijo lo siguiente en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Esos lobos rapaces, hermanos, andan causando disensiones, divisiones, entrando teorías equivocadas a la iglesia, que se considera el rebaño, ¿cierto? Y yo les dije que les iba a hablar de quién es el Espíritu Santo, pues llegó el momento de hacerlo. Esto para complementar, pero no quiero detenerme para poder, Pedro también lo menciona, ¿no? Habrá falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿cierto? Y aún engañarán al Señor, negarán, perdón, al Señor, que lo rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En Judas dice lo siguiente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten la libertad, perdón, el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está Pablo, Pedro, ¿cierto? Muchos apóstoles mencionaron que iba a haber lobos entre el rebaño, metiendo doctrinas equivocadas. ¿Se acuerdan que les hablé de que se ha considerado por muchos siglos de que si el Espíritu Santo es o no es Dios? Pues hay muchos
y se han entrado al rebaño diciendo que el Espíritu Santo no es una persona, que no hace parte de la divinidad, que es una fuerza y muchas cosas más. Y dejarles en claro, hermanos, que el Espíritu Santo hace parte de un trío, ¿cierto? Esos tres conformando el único Dios verdadero. Y los tres tienen el mismo nombre, por eso allí lo coloco como título, tres con el mismo nombre. En Mateo 28:19 se dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? De que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres se llaman Jehová, que es el nombre que tenemos allí en las traducciones que tenemos en nuestras manos, ¿cierto? Algunos lo traducen como Jehová, otros como Yahvé, pero los tres comparten el mismo nombre. El Padre, porque dice el nombre del Padre y del Hijo, que es el mismo nombre, y del Espíritu Santo. Algunos textos que podamos identificar de que el Padre y el Hijo se llaman Jehová. Está allí en Isaías 44:6. Dice Isaías, así dice Jehová, Rey de Israel. ¿A quién se está refiriendo allí? Al Padre, ¿cierto? Y su Redentor, mira, aquí ya habla de Cristo, Jehová de los ejércitos. O sea, el Padre se llama Jehová y el Hijo también se llama Jehová, ¿cierto? En armonía con Mateo 28:19, que los tres tienen el mismo nombre. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Se dan cuenta? Jehová, Dios de Israel, el Padre. Jehová de los ejércitos, el Hijo. Y ahora surge la pregunta, si esto es así y si el Espíritu Santo hace parte del trío divino, ¿será que el Espíritu Santo también se llama Jehová? La Escritura nos responde. Esto ya lo leímos, ¿no? La Escritura nos responde. Vamos a leer primero Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Ahí está en la pantalla los que quieren buscar en sus Biblias. Jeremías 31:31-33. Isaías menciona lo que es el nuevo nacimiento y que el Señor coloca un nuevo corazón, ¿cierto? Va a colocar su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero en Isaías dice que el que habla es Jehová. Y ese mismo texto lo menciona Pablo en Hebreos, pero él dice que el que está hablando estas palabras es el Espíritu Santo. Entonces, Jeremías dice que es Jehová, pero Pablo dice en Hebreos que es el Espíritu Santo. Conclusión, ¿quién fue el que habló? El Espíritu Santo, que tiene por nombre Jehová, ¿cierto? Por eso resalté allí en Isaías, y yo pienso que esto no es casualidad, yo pienso que Dios coloca evidencias en su escritura para poder identificar doctrinas. Estamos identificando que el que aquí está diciendo Jeremías enfáticamente que el que está hablando es Jehová. Voy a leer el texto. Ustedes me siguen allí en pantalla o en sus Biblias. He aquí que vienen días, dice Jehová, mire, la primera reiteración, en los cuales haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Dice Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová. O sea, está como confirmando que Jehová hay algo importante, porque cuando se repite, porque hay algo importante allí. Daré la ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora le damos el mismo relato, pero de Pablo, porque él lo trae a colación aquí. Hebreos 10, 15 y 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Conclusión, hermanos, el Espíritu Santo también se llama Jehová. El Espíritu Santo hace parte del trío divino, ¿cierto? Ahora hablemos de la blasfemia del Espíritu Santo. Ya leímos el texto, ¿no? Lo leyó el hermano Samuel, pero volvamos a leer. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que quiera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como dice el libro de Juan, es el que convence de pecado, de justicia y del juicio. El Espíritu Santo nos convence del plan de salvación, nos constriñe, mostrándonos el amor de Dios, ¿cierto? Por eso no hay perdón ya, porque ya hay una decisión que se toma con razón, con raciocinio. Yo decido desechar esa invitación de amor. ¿A quién le pasó esto antes de avanzar? A Judas, ¿cierto?
él fue conmovido por el amor de Dios. Yo me imagino cuando Judas estaba siendo lavado eh, por Cristo, le lavaba los pies, dice, deseaba a toda la gente que fue algo conmovedor para Judas esto. O sea, imaginémonos que Cristo sabía, de antemano le había dicho que lo iba a traicionar y aún así le estaba lavando los pies. Fue el último llamado que recibió Judas. Y aún así, él decide apartarse, ¿cierto? Avancemos, dice, pecado no de muerte. Mire que también encontramos en el libro, en la primera carta de Juan, en otros términos, el pecado de muerte. Y dice Juan allí lo siguiente, primera de Juan 5, 16 y 17. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de no muerte. Entonces aquí encontramos que Juan menciona y nos complementa un poco el tema y dice que hay pecado de muerte y pecado de no muerte. Y él dice que el pecado de no muerte por el cual él nos pide que se ore. Ahora surge la pregunta, pero si acabamos de leer de Esteban, de que él pidió por aquellos que habían decidido rechazar a Cristo y a su mensaje, también en sus seguidores. Entonces surgen como ciertas inconsistencias aparentes, ¿no? Pero no hay ninguna inconsistencia en la Biblia. Yo me puse a estudiar y buscar los comentarios bíblicos y mirar todo el contexto de la carta de Juan, y la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, y llegué a una conclusión, hermanos, de que, por eso les hablé de los lobos que están en medio del rebaño. El Señor nos coloca una intuición divina, y así lo menciona el comentario bíblico, una intuición divina de la señora White. Necesitamos una intuición divina para saber cuándo está obrando Satanás y cuándo hay una persona que está siendo engañada por el enemigo. Cuándo podremos orar para que sea convertida, porque posiblemente esté engañada o posiblemente ya haya cometido el pecado imperdonable. Y de acuerdo a otros textos de la Biblia, podemos llegar a la conclusión de que el único que conoce los corazones es Dios. Y así como Esteban, sin conocer, él ora, teniendo evidencia de que estaban cometiendo el pecado imperdonable o iban en ese camino, él ora. Y yo pienso que el mejor ejemplo fue Jesús. Estaba siendo crucificado allí y él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Avancemos. Y ahora podemos relacionar el amor al prójimo con guardar los mandamientos y con ¿se acuerda que les dije? Cuando uno entra en el camino de la blasfemia contra el Espíritu Santo, se evidencia en que aborrecemos al prójimo y dejamos de amarlo. Entonces, si amamos a nuestro prójimo, guardamos los mandamientos. Primero que todo, tengamos este principio. Yo me valí bastante las cartas de Juan, hermanos. Y en las 3 cartas de Juan encontré un componente, o 2 componentes que están allí en las 3 cartas. Juan en la primera carta le habla a varios cristianos, ¿cierto? En la segunda en la segunda carta le habla a una señora, que no menciona su nombre, y en la tercera carta le habla a Gallo. Pero en las 3 cartas él menciona que habían lobos rapaces, que habían engañadores, porque siempre los colocaba allí en sus cartas, en estas 3 cartas, que tuviesen cuidado con aquellas personas. Y básicamente aquellas personas habían cometido aquel pecado de muerte, aquel pecado de la blasfemia contra el Espíritu. Y él advierte contra estas personas para que no se contaminen, porque están siendo guiados por el Espíritu del enemigo. Pero a su vez en sus 3 cartas, el tema principal es el amor hacia el prójimo. Entonces es un equilibrio que solamente puede tener el que es guiado por el Espíritu de Dios, tener ese equilibrio para poder amar al pecador empedernido sin contaminarse con su pecado. Y es un equilibrio difícil, hermano, poder llegar a amar al pecador empedernido sin contaminarnos con su pecado. En ese contexto vamos a leer los textos que vienen a continuación. Y en esto, 1 Juan 2, 3 y 4, dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y cómo podemos demostrar, o cuál es la evidencia de que estamos guardando los mandamientos? Si amamos al prójimo, o si aborrecemos al prójimo, estamos demostrando que no estamos guardando sus mandamientos, ¿cierto? Por eso
lo complementa 1 Juan 4, 20 y 21, donde dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿cierto? Aborrecer al prójimo impide guardar los mandamientos. 1 Juan 2, 9 al 11 dice lo siguiente. 1 Juan 2, 9 al 11 dice lo siguiente. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Se acuerdan que al comienzo hablábamos de las tinieblas? De que el que entra en el pecado imperdonable entra en el escenario de las tinieblas. Aquí lo confirma el apóstol Juan. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Mire, está bien específico, el que aborrece al hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, en pocas palabras, pierde el discernimiento espiritual, porque lo domina otra persona, ¿cierto? Otra fuerza lo domina, no el Espíritu Santo. O sea, tiene mucho que ver el pecado imperdonable con el amar o el aborrecer al prójimo. A eso estamos llegando, ¿eh? A esta conclusión quiero que lleguemos. 1 Juan 3, 13 al 15 dice allí, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Sabe que yo busqué, hermanos, en el diccionario Strong, la palabra que viene del griego? O sea, la raíz de esta palabra que dice aborrecer. Para los que no conozcan qué es el diccionario Strong, es que cada palabra en el griego que se utiliza, que finalmente se traduce para nosotros al español, esa palabra en griego fue clasificada con unos códigos. Y mire ese código de esa palabrita y dónde aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque primero busqué en el Nuevo Testamento la palabra griega que se utiliza para aborrecer, y después, uniendo dos textos, busqué esa misma expresión, pero en el hebreo, para poder entender qué significa aborrecer, y tiene varias connotaciones. Entonces, aborrecer no solamente es sentir como ese rechazo, así como de ira por alguien, sino que incluso cuando yo desatiendo y cuando amo menos, también estoy aborreciendo. Y ahí entendemos las palabras de Jesús cuando dice que no aborrece a su padre o a su madre, o a sus hijos, o a su esposo, no tiene derecho de llamarse mi discípulo, ¿cierto? Y ahí entendemos que esa palabra aborrecer significa cuando se colocan las prioridades incorrectas, porque no está diciendo Cristo que tengamos que aborrecer a nuestros padres o a nuestros hijos, no, eso no está diciendo Cristo, sino que está hablando de la prioridad en la vida. Entonces hay que saber utilizar la palabra de acuerdo al contexto, esa palabra aborrecer, porque yo puedo estar aborreciendo al hermano cuando yo desatiendo a mi hermano, ahí los puedo estar aborreciendo, porque esa es una de los significados que tiene esa palabra en el griego. Desatender a alguien, amarlo menos, aborrecer al hermano. En 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ya lo hemos leído, ¿cierto? Pero reafirmamos la idea. Ahora en Levítico 17 al 18, que es un mandamiento bastante antiguo, me acuerdo del joven rico, ¿cierto? Le preguntó a Jesús, ¿qué haré, maestro bueno, qué haré para obtener la vida eterna? El Señor le dijo, guarda los mandamientos. Y él dijo todo, pero en este diálogo, él le dice a Jesús que conocía de los mandamientos. Dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, conocía este mandamiento el joven rico por las leyes de Moisés, por todos los escritos que tenían allí. Y en esos escritos está Levítico 19, 17 al 18, donde dice, no aborrecerás a tu hermano. En tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón.
Es interesante, miren, esto es solo 2 versículos, hay mucho contenido allí, hermano. Dice que no aborrecerás a tu hermano, ¿cierto? Y habla de que no lo aborrezcamos en el corazón. Vamos a tratar de analizar estos 2 versículos bien detenidamente, porque esto sucede en el corazón. Y aquí tengo que decirles, hermanos, que hay que hacer una distinción entre los pensamientos y el corazón. Y cuando nosotros buscamos en la Biblia, encontramos esa palabra corazón, nosotros sabemos que nos estamos refiriendo a la mente, a nuestros pensamientos, pero hay que saber hacer una distinción, porque cuando se habla de corazón en la Biblia se refiere a esa decisión que toma el ser humano, esa capacidad de razonar y definir y decidir, sea para bien o para mal. Y por eso se dice que el corazón es el asidero de los pensamientos, ¿cierto? Porque primero están los pensamientos que uno los va tomando, y con esos pensamientos yo voy tomando decisiones. Y esas decisiones que tomo a conciencia se considera que es el corazón, cuando yo razono. Por eso el Señor dice que está en el nuevo pacto que estamos estudiando en este trimestre, está tomando la resolución de cambiar nuestro corazón, porque nuestro corazón está de continuo pensando en cosas apartadas de lo que Él quiere para nosotros. Y el Señor quiere librarnos de ese camino en el cual estamos. Y ustedes leen, por ejemplo, en el Génesis, cuando se habla del diluvio, dice que todos los pensamientos de su corazón eran de continuo el mal. O sea, tanto pensar en el mal, finalmente el corazón fue decidiendo por su cuenta hacer el mal. Y es un pecado que es imperceptible, como decíamos al comienzo. Yo ahora tomo por mi cuenta, yo decido quién me conduce. Y esto es un tema, hermanos, que es delicado, y por eso quise predicar de esto, porque es imperceptible el trabajo que el enemigo hace en nuestra vida. Es imperceptible, y el Señor quiere abrirnos los ojos para que veamos cómo Él ve las cosas, porque nosotros no estamos viendo que estamos por un camino que lleva a la muerte. Y ese camino que lleva a la muerte, pues definitivamente gran parte de la población del mundo en la época de Noé, aún así teniendo toda la evidencia, se obstinó su corazón, cerraron su corazón y finalmente fueron destruidos. ¿Ustedes conocen a este caballero? Yo quiero que abran los micrófonos si alguien lo ha visto por ahí. Gray Leon Ridgway, también conocido como el asesino de Green River. Si alguien por ahí puede abrir su micrófono y decir si conoce de este personaje. No, no lo conozco. ¿Nadie lo conoce? Bueno, les voy a contar la historia. Esto es una historia, espero no demorarme, ya el tiempo se nos fue. Este caballero se consideró en el 2003 como el asesino en serie más destacado de Estados Unidos. Y allí en esta foto, yo vi el video, en esta foto resulta que habían muchos, muchos de las familias que habían perdido sus seres queridos porque él los había matado. Su gran mayoría mujeres, era como su especialidad, él mataba a muchas mujeres, niñas, mujeres adultas, o sea, no había distinción, él mataba nomás, un asesino en serie terrible. Y lo curioso es que no se veía en él sino solamente frialdad nomás en su rostro, se veía frialdad, solamente se veía como que no tenía corazón, como lo llamamos nosotros, como que no se conmovía ante nada. Y en ese juicio, estaba allí en juicio, ¿cierto? Y había muchos de los afectados allí, y le hablaban con ira, ¿no? Usted mató a mi hija, usted mató a mi papá, usted mató a mi mamá, a todas las personas que murieron. Y él respondía, sí, yo lo hice. Y lo respondía fríamente, decía, yo lo hice. Efectivamente yo maté a su hija, lo hice. Y en algunas oportunidades le dijeron, usted ha matado a tantas personas, y él corrigió, dijo, no son esa cantidad, son más. En cierta oportunidad le dijeron, usted ha matado a 48 mujeres, él dijo, no, son 71. Tenía la cuenta. O sea, y lo hacía con mucha frialdad. Pero en cierta oportunidad un padre, con esa frialdad que él siempre expresaba y reconocía sus asesinatos,
se levantó un padre de familia y le dijo que lo perdonaba. Y si ustedes ven el video, fue tan sincera la expresión del perdón que le dio este padre, que muchos se sorprendieron, incluso posiblemente él mismo se sorprendió. Este hombre comenzó a llorar, porque vio que alguien lo perdonaba, vio que alguien le estaba ofreciendo perdón. Y yo me acuerdo cuando vi esto, me acuerdo de Esteban y me acuerdo de Jesús. Al pecador más empedernido se le puede hacer una invitación. Y todavía hay esperanza para el pecador más empedernido. Entonces, por eso encontramos que Esteban oró por estas personas y les decía, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Jesús también en la cruz lo mismo dijo, ¿no? Perdónalo, no saben lo que hacen. Hermanos, podemos hacer una invitación y podemos rescatar a un pecador empedernido si le entregamos perdón, si lo amamos. Pero ustedes dirán, bueno, y si lo hacen con la familia de uno, ¿será que estamos en condiciones de entregarle perdón a esta persona? Si este asesino hubiese matado a la niña de ustedes, ¿qué harían ustedes en este caso? ¿Le entregarían perdón a esta persona? Y segunda pregunta, ¿lo harían de corazón? Hermanos, solamente el Señor puede hacer eso en nuestros corazones, porque nuestros corazones guardan odio, rencor, ira. ¿Cierto? Este tema es largo, hermanos, yo pienso que da para varias horas, pero yo quiero ir cerrando. Solamente nos preguntemos, hermanos, si nosotros guardamos rencor. En 1 Corintios 13, hermanos, hablando del amor, es un texto muy conocido. Dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. No guarda rencor. Hermanos, y si guardamos rencor a aquella persona que nos ha hecho mal, es un motivo de oración, porque el pecado imperdonable nosotros lo vemos como que, el pecado imperdonable está allá afuera. Está afuera ya los que no han querido aceptar el mensaje y que todavía no se han querido bautizar. Ojo, hermanos, porque el pecado imperdonable puede estar dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra familia. El pecado imperdonable puede estar en nuestro corazón. Si guardamos rencor contra el que nos está haciendo mal, ojo, porque podemos estar cometiendo el pecado imperdonable. Si alguien nos dice y nos hace ver el pecado, porque posiblemente seamos inocentes o posiblemente seamos culpables cuando alguien nos dice que nos hemos equivocado, ¿cómo reacciona nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras expresiones? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con rencor, con ira? Y yo pienso que aquí es un motivo de reflexión y que pidamos al Señor, si sentimos esa ira, ese enojo contra el hermano, ojo, hermanos, porque posiblemente estemos cometiendo en ese camino, porque acuérdese que es imperceptible y es algo que es gradual. Podemos estar en la vía que nos conduce a la muerte. Y el Señor nos está pidiendo en esta mañana, y con esto quiero cerrar, hermanos, nos está pidiendo que cuando nos sintamos ofendidos, si alguien nos ofendió, nos hizo mal, hermanos, tenemos que tener la paz y la tranquilidad que tuvo Esteban y que tuvo Cristo. Y yo pienso que esto nos lleva a leer la última parte de las bienaventuranzas. Y yo quiero que vayamos ahí al texto, a Mateo capítulo 5, ya vamos cerrando. Porque después de todo ese escenario de bienaventuranzas, primero habla de la bienaventuranzas para los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, ¿cierto? Los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores. Después de todo esto, dice Mateo 5:10 en adelante, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mire lo que dice después, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Hermanos, si nosotros nos vituperan, nos persiguen, dicen toda clase de mal contra nosotros, dice el versículo 12, regocijaos. O sea, cuando nos persiguen, nos vituperan, dicen toda clase de mal contra nosotros, nos airamos, guardamos rencor o nos gozamos. Vuelvo a repetir la pregunta que quede como llamado en nuestra mente. ¿Qué está sintiendo nuestro ser
en lo más íntimo de nuestro corazón, ¿qué sentimos cuando pasa esto con en nuestras vidas? Cuando hemos sido calumniados. ¿Sentimos rencor? Primera Corintios dice que el amor no guarda rencor. Todo lo cree, ¿cierto? Todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta, hermanos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Él sentía rencor y rabia contra su hermano. O sea, el hermano mayor sentía rabia contra el hermano menor que había vuelto a casa, ¿cierto? ¿Y qué dice el relato? Si ustedes van al relato de Lucas, parece que está en Lucas 15, si no estoy mal, dice que el hermano no quería entrar a la casa. ¿Por qué? Porque tenía rencor contra su hijo, o sea, contra su hermano menor. Lo odiaba, porque era egoísta. Y dice el relato que él no entró a la casa. Él no entró a la casa y no entró a la casa porque el padre no lo invitó, porque le cerró la puerta. El relato dice que no quiso entrar a casa. O sea, el que endureció su corazón no fue el padre, fue el hermano mayor el que endureció su corazón y no quiso entrar a la casa. Entonces, hermanos, si usted guarda rencor, y yo quiero que el llamado sea un poco más directo y más enfático, y que el llamado lo haga Dios en cada uno de sus corazones. Si usted está guardando rencor contra un hermano de iglesia, si usted está guardando rencor contra un tío, amigo, primo, sobrino, vecino, y tal vez el Señor está colocando en su mente esa persona, y esto que le estoy hablando yo hoy en esta mañana, hermanos, no lo estoy hablando yo. El Espíritu Santo le está hablando a su corazón, que tiene que amar a ese tío, a ese amigo, a ese primo, a ese vecino que le hizo mal. Si usted todavía tiene ese sentimiento de odio, de rencor, y que esa persona que está dando vuelta en su mente en estos momentos, yo pienso que todo este proceso lo está haciendo el Espíritu Santo, porque estamos en el camino que lleva a la muerte, porque estamos en el proceso del pecado imperdonable. Y por eso termino con esto, hermano. Y recapitulando todo lo que ya estudiamos, con todos los textos bíblicos, el que aborrece a su hermano, acuérdese, está en tinieblas. Pero el que guarda los mandamientos, ama a su hermano y la verdad está en él. Así que vamos a cantar para poder cerrar esta predicación. Los que tienen ahí el himno seleccionado ya listo, lo van a anunciar. Y después del canto vamos a hacer una oración de entrega al Señor para que nos transforme este corazón de piedra, porque nosotros lo hemos endurecido. Y que en este sábado de mañana, hermanos, el Señor haga maravillas y milagros en nuestros corazones para que sean corazones de carnes que puedan perdonar al que nos ofende, al que nos vitupera y al que habla mal contra nosotros diciendo cualquier cantidad de mentiras. El Señor los bendiga. Muchas gracias, hermano Luis Fernando. Déjeme anunciarlo primero, hermano. Vamos a entonar el himno 199, Movidos por tu Espíritu. Ahora sí puede colocarlo. Movidos por tu Espíritu, Señor, podemos alcanzar consagración, lanzarnos a los campos con fervor, sirviéndote con gozo y devoción. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. El mundo necesita tu poder, vencer al enemigo, conquistar el reino de justicia y conocer al que tiene virtud para salvar. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos
iglesia está despierta y en pie, ungida con tu espíritu de amor. Unidos marcharemos por la fe en Cristo nuestro amante Redentor. Muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. Bien, así como hemos alabado a nuestro Dios hoy día en esta mañana, y vamos a pedir a nuestro hermano Fernando Heredia, quien nos va a despedir en una oración. Vamos a orar, hermanos, y una oración de consagración para que el Señor transforme nuestros corazones. Bueno, Padre Celestial, le damos las gracias por sus infinitas misericordias para con nosotros, por la palabra de vida que está contenida en tantos libros que componen esta escritura sagrada de diversas generaciones y de diversos caracteres. Señor, se han utilizado estas herramientas para que escriban lo que han entendido en sus corazones, inspirados por el Espíritu Santo, que hoy finalmente nos convence de que hay un camino al cielo, y en ese camino no hay espacio para el rencor, para el odio, sino para el amor, Señor, para el perdón, para la mansedumbre, para la humildad, para la paciencia, para la benignidad, para el amor, la bondad, la fe, la mansedumbre. Ayúdenos, Señor, porque por nuestra cuenta nos es imposible perdonar y amar al que nos hace daño, Señor. Ayúdenos a mostrarnos como cristianos y no ser tinieblas, sino luz en el mundo, para que todo el planeta Tierra completo, Señor, pueda conocer que tú has enviado a Jesús para salvación de la humanidad y que has transformado los corazones de muchas personas. Y esto, señores, no hay cómo refutar esta predicación. La predicación es una predicación irrefutable, Señor, la predicación del amor. Dejamos en tus manos a la Iglesia Rancagua Central y a todos los que nos han escuchado de diferentes lugares, de Chile y de otros países también posiblemente. Oramos y confiamos en tus respuestas, que serán las mejores. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.